Minutos. Damos la bienvenida al ingeniero Antonio Borrero Vega. Él fue gerente de Elecaustro, es experto en energías renovables. Antonio, muy buenos días. Quisiéramos conocer algo más sobre cómo nos encontramos actualmente en Ecuador, cómo avanza esa crisis de energía. ¿Se perfilan soluciones o seguiremos dependiendo exclusivamente de que existan o no lluvias en el austro ecuatoriano? Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un saludo a la audiencia de Antena 1. He tenido un poco de dificultades con la parte técnica, no les escuché la parte anterior, pero bueno. Eran declaraciones de Valentina Centeno, legisladora del gobierno de ADN, quien enfatizaba la importancia de la inversión pública sobre la posibilidad de un incremento de la inversión privada para solucionar el problema energético, en una línea un tanto contraria a lo que viene pregonando el gobierno, de que tiene que incrementarse y radicalmente la inversión privada. Centeno señalaba y resaltaba la importancia de la inversión pública fundamentalmente como la solución fundamental, medular para la crisis energética. De eso se trataba. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Bueno, ante la primera inquietud y pregunta, vemos con preocupación que las acciones que se han tomado, que en este momento deben ser de tipo emergente, y lo único que puede entrar en funcionamiento con cierta celeridad es la generación térmica. Una generación térmica de fácil y rápida instalación. Uno de ellos era el tema de barcazas, pero tenemos la barcaza que se instaló de 100 megavatios y hay dificultades de conexión desde mar hacia tierra en cuanto a las líneas de acople hacia las redes eléctricas, el Sistema Nacional de Transmisión, etc. Y además el sitio, el lugar de abastecimiento de una barcaza. Se ha escuchado la semana pasada de parte de autoridades de gobierno que ya no se va a insistir más en barcazas, más bien se va a ir hacia la generación térmica de rápida instalación basada en diésel para colocarlo en diferentes partes del país cercanas a las cargas. Pero este es un proceso que requiere y por lo menos de 30 o 60 días, si es que existen equipos disponibles, equipos móviles, rápidos, portátiles, como lo que se hizo ya en alguna ocasión, de equipos de alrededor de 1 megavatio, tipo contenedores, son los equipos tipo Circo que se ven instalados ahora en algunas grandes instalaciones, que pueden ser los que abastezcan energía en algunos lugares. No es tampoco fácil, lleva más tiempo, pero de lo que se ha escuchado en entrevistas de las autoridades y a través de comunicación pública, pues están recién en los procesos de selección técnica de los mejores equipos para comprarlos o instalarlos con renta. Entonces es un proceso que llevará, como decía, hasta 60 días. Estaríamos ya en el mes de enero prácticamente. Y sí, el estiaje avanza teóricamente hasta el 31 de marzo. Obviamente puede haber lluvias intermedias que van a ayudar, como se ha dado de manera esporádica en algunas partes del país. Oye, Conocemos ingeniero, que ha tenido un abastecimiento de buena lluvia, pero también tiene la problemática de la turbulencia y de los sedimentos que a veces tienen que suspenderse para hacerse un lavado y no hay una energía en firme de esta central, que depende también de las lluvias por ser una central de pasada con una pequeñísima. Sí, Rosana. ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante tener también sus criterios respecto de otras decisiones que ha tomado el presidente para estos días. Una de ellas, desde hoy, los nuevos horarios de los apagones, que incluyen una reducción del tiempo durante el cual permanecerá este apagón. Al parecer es de 1 hora en algunos sectores, de hasta 2 horas en otros sectores, y esto será paulatino a lo largo y el transcurso de este mes. Pero quizás lo que ha preocupado respecto de esta decisión del gobierno nacional es ¿en qué se fundamenta esta decisión del presidente de la República? ¿Es posible realmente reducir bajo estas otras decisiones que está tomando el presidente los horarios, o esto en algún momento podría más bien ser contraproducente?
Lo comentamos con colegas que no vemos de dónde va a salir esa energía, porque no existe una energía sustitutiva que permita complementar lo que se ha dicho. Cuando el presidente dijo, obviamente esto gusta a los ecuatorianos decir que ya no van a ser 10 horas, sino 8 horas, pero no es mi intención generar polémica, pero hoy en la mañana, en el sitio de mi casa, debían suspender desde las 7 de la mañana, se suspendió desde las 6:20 aproximadamente, es decir, no fue una hora menos y no se cumple el programa, que es uno de los asuntos fundamentales para que por lo menos en el limitado tiempo de habilitación de la red eléctrica pueda ser programado y que funcione y que se cumpla el horario. Ese es un pedido, obviamente, que todos deben sentirlo de esa manera. Entonces, no vemos que exista esa sustitución a menos que alguna central térmica de las que ya estaban instaladas y que estaban con una posibilidad de recuperarse y repararse puedan haber sido recuperadas. Pero no hay una noticia de decir la central tal fue recuperada y hemos ganado tanto. Se habla de que Toachi Pilatón entraría en el mes de diciembre con la primera máquina. He hablado con técnicos cercanos a esta central y manifiestan que seguramente el mejor tiempo o el tiempo más cercano para entrar en operación sería en el mes de marzo. Ese es lo que se conoce, se escucha. Entonces, mucho cuidado con la información que se maneja, mucho cuidado con los cambios. Si de alguna manera nos acostumbramos o nos adaptamos, o tenemos la resiliencia para poder hacer los cambios de adaptaciones, pues no hacer cambios de ida y venida todo el tiempo que confunden, que molestan, que dañan a todas las actividades productivas y de la sociedad. Tendríamos que establecer aquí una línea que sería marzo, es decir, estamos hablando de algo más de 4 meses en los cuales esta crisis puede persistir, luego vendrán las lluvias, pero esto no quita de la mira las soluciones a mediano y a largo plazo que son indispensables para nivelar esa gran diferencia entre producción y consumo, o oferta y demanda. Se dijo el día de ayer en la discusión de esta ley orgánica que impulsa la participación privada en la transición hacia energías renovables que se discute en la Asamblea, que hay 38 proyectos en el Ministerio de Energía que son de hasta 100 megavatios que con la nueva ley tendrán un tratamiento expedito, simplificado, para que no demore más de 6 meses su concesión. Es decir, estamos hablando para la concesión más allá de marzo. Este procedimiento abreviado facilitaría la construcción de proyectos eléctricos que tendrán también su hoja de ruta, su tiempo para ejecución. ¿Cómo ve usted el aporte que esta ley puede traer para ir solucionando, así sea en el mediano, en el largo plazo, esta crisis energética? Bueno, es importante que se dé cierta flexibilidad y que se complementen las acciones que debían haberse tomado, que establecen justamente el Plan Maestro de Electricidad. O sea, esta es una adición, una posibilidad de avanzar con agilidad, pero de ninguna manera es un arreglo para la situación coyuntural de momento y para lo que viene de aquí a un año o más, porque excepto las centrales fotovoltaicas que pueden instalarse, digamos que en una ventana de tiempo de un año, las eólicas llevan más tiempo, tal vez 2 años, y las hidroeléctricas 4, 6, 8 años, dependiendo del tamaño y la complejidad. Entonces, es importante que se tomen medidas y se den las reglas del juego para que exista participación general, pública, privada, de asociaciones públicos privadas y economía mixta, economía solidaria, que son opciones que están en las leyes y que permiten, y ahora con la nueva propuesta de ley que está en discusión, va a dar cierta flexibilidad. Es muy importante allí que lo que se menciona de parte de voceros del gobierno, que se den las agilidades para que sí, en 6 meses propuesto un proyecto pueda llegar a tener todas las aprobaciones. Los temas fundamentalmente han sido complejos desde el ámbito ambiental, la limitación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. No son, hay limitaciones de personal, limitaciones de tiempo, etcétera, que lo hemos vivido y son largas temporadas que pueden llegar hasta 4 años. Y si ahora se baja 6 meses sería un logro especial.
También le escuché algo, una parte les escuché a ustedes de la discusión de la asambleísta vocera del gobierno que considera, y quizá ese es un concepto interesante, que el corazón, la médula, la columna vertebral de la generación, la que define y regula la frecuencia del sistema, tiene que ser una central base grande, con gran capacidad, y esto lo ha venido haciendo el complejo Paute Molino con Masar y Sopladora, pero Paute Molino esencialmente con sus 100.000 megavatios, pues Coca-Cola Sinclair tiene la variabilidad que hemos mencionado de que existe la lluvia o no, no hay un embalse regulador, no se puede fijar con facilidad la frecuencia, aunque participe por su gran tamaño y sea una definidora de la frecuencia fundamentalmente. Entonces, son aspectos técnicos de detalle que deben estar atrás, pero sí es importante que la columna vertebral esté constituida por las grandes centrales que den la referencia hacia el sistema y pueda conectarse de manera permanente con Colombia sin generar alteraciones de calidad de servicio. Entonces, ese es un punto fundamental. Si a eso vienen adheriendo centrales privadas de mayores y menores capacidades, de diferentes tecnologías, con diferentes tiempos de ingreso, es muy interesante. No es una solución para mañana, no es una solución para este estiaje, es una solución inmediata, pero debe hacerse un plan muy sólido basado en las potencialidades. Ahí viene otro problema que no está visto y dicho, y es el sistema de transmisión. Tenemos centrales, podía construirse las centrales y la conexión se vuelve un cuello de botella. Tenemos, por ejemplo, la línea que a nivel de 138.000 voltios doble circuito va desde la subestación Cuenca, que recibe energía de la central Paute, y va con la línea de doble circuito, pasa frente a Huascachaca para tener una referencia en La Paz y llega hasta Loja, pasa hacia el sur, hacia Zamora Chinchipe, ya está del Citanizao, una central hidroeléctrica que tiene un factor de planta muy, muy plano, un factor de planta que significa que la disponibilidad de agua es más continua durante todo el año, es de 180 megavatios, pero la línea de transmisión con todo lo que existe ahí no tiene capacidad de evacuación. Y así hay varios problemas de tipo técnico que van ligados a la transmisión. Debe solucionarse también eso, no es solamente el tema de generación. Ingeniero Borrero, a propósito de estas declaraciones del anuncio del Gobierno Nacional, del Presidente de la República, de retirar el subsidio energético, el subsidio del consumo eléctrico a las mineras, hemos escuchado ya que Solgol, por ejemplo, de la mina Cascabel, ha dicho que va a construir su propia hidroeléctrica para abastecimiento energético. ¿Qué consecuencias podría tener estos, especialmente en términos ambientales, de consumo de agua y otros temas que podrían tener un impacto y una incidencia directa de que ahora cada una de las mineras pueda tener su propia hidroeléctrica? Bueno, vamos rápidamente visitando algo de lo que infiere todo esto. La tarifa que tenemos, que como usuarios finales tenemos una tarifa de alrededor de 9.5 centavos. Eso varía en función de escalas, etcétera. Ahí están los industriales, consumo industrial, consumo comercial, consumo residencial y otros. Entonces, esa tarifa está considerada, porque así fue concebida, que no pague la inversión de capital, no pague el patrimonio. Es decir, se construyen las centrales, se operan y se paga solamente la operación. Ya fue eso un deterioro. Llevamos 16 años con esta situación y ahí está el resultado de un desabastecimiento de los recursos para reponer las centrales, y por eso nos preguntamos ¿y por qué no se ha hecho los mantenimientos? Clarísimo. Tiene que sincerarse la tarifa, aunque no nos guste, aunque nos cueste más. Y las tarifas que ha estado dadas usualmente a ciertos sectores, en este caso quizá el sector minero, no está reflejando el costo real de generación de toda una canasta de generación a nivel nacional. Entonces no es los 4 centavos que estaba pagando, y debe hacerse ajustes tarifarios, no solo en ese rango, es muy sensible, pero debería considerarse, primera cosa. Luego es importante que los grandes consumidores puedan, y sería ideal que tengan un autoabastecimiento, pero no de manera aislada. Tienen que estar integrados al sistema nacional porque es un todo. El sistema nacional está conectado, estamos manejando, siempre referimos a la frecuencia y la calidad del servicio, es
confiabilidad, disponibilidad, frecuencia y otros elementos que de forma de onda que sirven para tener un buen servicio y una buena calidad para poder conectar equipos que funcionen adecuadamente. Si es que pueden las empresas mineras o los industriales o los consumidores tener su propio abastecimiento, no significa que estén entes aislados. Están unidos en un todo, pero compartiendo los costos operativos de los beneficios. Importante que se lo haga. Luego, si es que se lo hace de una forma en un sitio en que no hay disponibilidad o puede generar impactos ambientales, tiene que hacerse los estudios, tiene que haber la disponibilidad del recurso, tiene que manejarse dentro de las escalas de la prioridad del uso del agua, por ejemplo, que está dado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Primero está el agua para consumo humano. Segundo está el agua para riego, soberanía alimentaria. Tercero, respeto al caudal ecológico. Y como cuarta posición, y sin ser consultivo o de consumo del agua que se utiliza en las centrales hidroeléctricas, está como cuarto punto todo lo que son usos industriales y el uso para la generación hidroeléctrica. Entonces, se debe respetar toda la cadena, debe haber estudios de impacto ambiental y permisos adecuados para que pueda hacerse una central en determinado sitio. No es que se le puede poner donde se desee, donde se quiera, donde hay recursos, sí. Y el país tiene, se habla de desde 12.000 megavatios hasta 25.000 megavatios, discutible sobre el tipo de centrales hidroeléctricas, nada más estoy diciendo. Y también hay la disponibilidad de los otros recursos maravillosos, como tenemos el sol, con fotovoltaicas limitadas al día, limitadas a la variabilidad de la insolación y de la radiación solar, las eólicas que también pueden irse incorporando, pero que tienen cambios, y hay otros tipos de energía, como se habla mucho de la geotermia, se dice que la geotermia ya se va a empezar a construir. No, lo que consiguió de financiamiento el gobierno del Japón es para los estudios que ya se han llevado prefactibilidad, los estudios de prefactibilidad, ya se han llevado los estudios de perfil de prefactibilidad y diseños definitivos, de manera que idealmente en unos 6 años se tendrá todo listo para poder hacer la primera central geotérmica en el Ecuador. Maravillosa central base, pero que requiere de alta tecnología, y la parte geológica térmica relacionada con esto es sumamente compleja en su forma de operación. Hablemos, Antonio, de las soluciones a corto plazo, es decir, aquellas que podrán implementarse, ponerse en funcionamiento de aquí hasta marzo, antes que empiecen las lluvias. Allí tenemos una lista de soluciones de las cuales se habla, otras se utilizan ya, como las barcazas, los generadores a diésel que se supone los importaría vía aérea el gobierno, la importación de energía de Colombia y Perú. Y por otra parte está las restricciones en el consumo, el uso de generadores por parte de la ciudadanía. ¿Qué más tenemos en el abanico y cuánto puede aportar la sumatoria de todo esto para aliviar esta crisis energética que está afectando fuertemente a la economía ecuatoriana? Bueno, es complejo. Como se ha dicho, lo más rápido viene flotando en barcazas, se conecta con las limitaciones que ya hemos mencionado. El siguiente grupo de instalación que puede hacerse con celeridad de trayendo por vía aérea rápida y no marítima es de ciertos generadores, fundamentalmente a diésel, lamentablemente consumo de diésel, cuando nosotros tenemos fuel oil que podemos utilizar, y de instalación relativamente rápida en lugares centrales de carga, agrupados para optimizar esto. Eso es lo que se está buscando y se escucha el gobierno rápidamente viendo ofertas adecuadas con los tiempos adecuados para lograr, no menos de 30 o 60 días, no es posible. Luego vendrían las centrales térmicas que utilizan residuo de petróleo, que están junto a las refinerías, fundamentalmente en Esmeraldas, Shushufindi, etcétera, que se puede utilizar con centrales junto a ellas, que se hicieron esas instalaciones y esos equipos deben estar altamente potenciados, se podría ampliar esa capacidad usando un producto que no es de fácil exportación y además tiene un alto contenido energético que muy importante para usarlo en el país. Bueno, pero eso ya lleva a 1 año y más, ¿no? La instalación de centrales de otro tipo, ya hemos mencionado los tiempos, son muy largas. Ahí viene una invitación al ahorro de la energía. Se ve que no existe nada que castigue el uso y el abuso. Estamos viendo en zonas iluminadas, en edificios públicos y privados, iluminados todo el tiempo,
en letreros. Por favor, eso debería ser una conciencia clara. Escuché en alguna entrevista a profesionales de la academia que habían hecho un estudio que podría ahorrarse alrededor de 220 megavatios, haciendo que todos ahorremos de energía, pero con una conciencia y compromiso. Si es que no lo hacen, debería haber una suerte de penalización, porque no puede ser que se vea el derroche. Veía anoche nuevamente, pese a que se ha hablado y se ha dicho eso, Turi iluminado a maravilla, con desgaste energético, cuando en otros lados, en otros sectores, no se está produciendo, no se tiene la energía para situaciones emergentes. Ese es un punto que puede aportarle unos 220 megavatios. El aporte de privados, generación privada de industrias que está usándose normalmente desconectado de la red, porque tener la conexión en sincronía con la red requiere de más tecnología y más costo. Eso también se ha impulsado hasta muy lejos la generación de grupos generadores, pequeños paquetes que están por todo lado, que son a gasolina o a diésel o a gas inclusive. Tiene otras consideraciones y sirven solo para suplir el momento. La suma de todo esto puede llevar a una sumatoria de solución, pero no hay la energía suficiente para, hablando en números redondos, para llegar a los 1000 megavatios. ¿Qué pasa con la importación de energía, de la cual ya se ha dejado incluso de hablar de Colombia? ¿Hay temas allí políticos con el gobierno, o se trata también de que la crisis está golpeando a Colombia? Y en cuanto a Perú, escuchamos a algún experto que estaba lista una línea de transmisión que permitiría que fluya por esta línea hasta 500 megavatios. Bueno, me salté la explicación de ese asunto. El Ecuador está conectado con Colombia antes de una línea 230, con una línea 230, cabe antes con una línea 138, que puede haber una transmisión en ambas direcciones de hasta 450 megavatios. Si la disponibilidad, los costos de ambos lados justifica, se hace la transmisión de los 450 megavatios. Colombia está cuidando su energía y está también en situaciones de crisis, aunque tenga otros componentes energéticos. Ellos tienen mucho carbón, tienen gas, eso puede ayudar mucho. Perú tiene mucho gas que nosotros no lo tenemos. Entonces, podemos recibir de Colombia. Con el Perú es un caso distinto. Hay una línea de 230 que su capacidad de transmisión es apenas 80 megavatios y tiene que aislarse. La zona que reciba servicio de Perú tiene que separarse del Ecuador para recibir desde la zona del Perú. No he escuchado que haya estado dándose el caso que estamos recibiendo energía. No es permanente, es selectiva y por un determinado tiempo. Entonces, también puede ser una ayuda de bajarle demanda y entregarle a la zona de Perú. No hemos escuchado, como digo, nada con relación a esta posibilidad de deslastrarlo, de bajar un poco de carga de la zona del Oro para que sea servido por el Perú. En cuanto a la conexión con Colombia, es permanente. Los precios y los costos están ahí, están en función del mercado. Si Colombia está generando con generación térmica y dice, no le puedo dar energía, pero sí, usted contrata directamente a las generadoras térmicas, que obviamente tienen un precio más alto, puede enviarse esa energía al Ecuador. Es conveniente para ambos países tener una conexión permanente, sólida, porque eso ayuda en estabilidad y en la operación de los dos sistemas. Entonces, se quiere estigmatizar cada cosa, se opina sin conocimiento a fondo, se quiere echar problema a cada cosa y lamentablemente la ciudadanía está sumamente confusa y confundida de lo que está pasando. Entonces, debe permanecer la conexión y buscar los mejores precios, que siempre en esta época de crisis para todos es excesivamente alto. Esos son los factores que tenemos al frente. En definitiva, más allá de las soluciones que puedan darse por parte del gobierno, incluso del sector privado, hablamos de la industria fundamentalmente, es importante trabajar también en los hábitos de consumo, y esto tendrá que incluir nuestras costumbres, así sea poco, pero así se va sumando en lo que respecta a la iluminación navideña. Caramba, ese es un tema que se viene y que normalmente se cree que no va a pasar nada. Sumemos a la falta de energía, a la falta de una solución inmediata, el uso excesivo para la época navideña, que siempre coincide en épocas pasadas con la época de estiaje a nivel nacional, estaríamos
complicados nuevamente. Entonces tiene que haberse una conciencia ciudadana de apoyo, de limitaciones. El año pasado vimos por todas las ciudades del país que ya teníamos restricciones desde el mes de noviembre, el uso y el abuso se decía, no importa porque es tecnología LED. Sí, el consumo no es tan alto como focos incandescentes que se han retirado prácticamente del mercado, pero no podemos usar la energía que no tenemos. Es como comerse las reservas mínimas que se disponen y con las consecuencias que podrían venir a continuación. No vamos a tener una solución de lluvias inmediata, no funciona así el país. Conocemos la hidrología y los comportamientos estacionales, pues respetemos eso y midamos nuestras fuerzas, en definitiva, para poder avanzar. Compromiso, la ciudadanía, todos debemos apoyar. Ese es un llamado permanente que lo hacemos. Sí, y aquí una observación también. Estoy a raya con lo anecdótico, hablando de hábitos de consumo, también se refleja de alguna manera en lo macro. Alguna persona cercana viajó recientemente en horario nocturno desde Quito hacia acá y sacó una serie de fotografías en las que se veía, de alguna manera se evaluaba la luminosidad de la ciudad, que es bastante brillante. En Quito va atenuándose, en Latacunga, en Ambato, Riobamba, se muestra ya bastante más oscura, hasta Cuenca, productora de energía en el país con la menor luminosidad. Este tema también de la iluminación pública, sobre todo en esa transición energética, en el uso de LEDs, que algo se ha hecho en la ciudad de Cuenca, debería ser analizado también para otras ciudades del país. Así pues, o sea, el cambio de luminarias a lámparas LED, salir de las luminarias de sodio que se viene utilizando y que tienen un consumo más alto. Una lámpara de 400 vatios puede ser reemplazada por una LED de 100, por decir así, simplemente una cuarta parte, y el efecto sobre el nivel lumínico no cambia. Entonces, además se puede manejar de mejor forma la parte de control electrónico para que exista una diferencia entre la iluminación hasta las 10 de la noche y quizás de las 10 de la noche hasta el amanecer ya con menor intensidad porque hay menos tránsito y menos uso inicial. Tampoco el abuso excesivo me comentaba alguien que viajó a Canadá, por ejemplo, que mencionaba que salen de las ciudades pero no se tiene el campo iluminado, porque además eso altera la parte biótica, los animales, las aves que están circulando ahí. O sea, tiene que haber puntos de referencia nada más y no inundemos y botemos la energía innecesariamente, causando además una contaminación de luminosidad en las zonas que no deberían haber, como ya se dio en la iluminación del barranco y del río Tomeamba en Cuenca, en donde a partir de la colocación de la iluminación vimos pajaritos muertos y ya bajó la población de avifauna en toda esta zona de aquí. O sea, no está bien. Horas que se iluminen, que se den un resalte a las figuras, a la arquitectura hermosa que tenemos, pero no de una manera permanente, o la avenida Solano en Navidad iluminada completamente cuando estamos con déficit de energía. Cuidar eso. Eso es un compromiso, eso es una... Definitivamente estamos en nuevos tiempos afectados por el calentamiento global y son tiempos en los que también tenemos que evolucionar, ir cambiando ciertas costumbres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, Antonio. Mucho gusto, gracias Gustavo, Rosana, pues siempre poder compartir expresiones de conocimientos, etcétera, que aporten al conocimiento ciudadano. Muy buenos días. Declaraciones del ingeniero Antonio Borrero Vega, él fue gerente del Legaustro, es un experto en energías renovables. Son las 8:08 .